Lo dijo en la primera hora. Con el comentario sin rodeos correspondiente a la jornada del día de hoy, saludo como siempre respetuosamente a toda nuestra audiencia que está siguiendo la transmisión de este espacio de noticias a través de la señal abierta y las frecuencias de Armónica FM, la radio de las Lindas Canciones, 98.9 FM estéreo en Quito, abarcando toda la provincia de Pichincha. Igualmente ustedes nos pueden sintonizar a través de nuestras frecuencias en otras jurisdicciones de la República, en Santo Domingo de los Áchilas, Guayas, Azuay, Carchi, Esmeralda, Zimbabura, Sucumbíos, Orellana, Santa Elena y la provincia del Oro. También por armónica.com, nuestra señal de internet. Transmitimos digitalmente a través de las plataformas del portal Primera Plana. Saludos cordiales a quienes nos siguen a través del Facebook de Primera Plana e igualmente por el canal de YouTube de Primera Plana. Muy agradecidos por los comentarios, por la generosa sintonía, por las críticas también, no por los insultos. Ya saben que los insultadores los miramos por encima del hombro. Ni la salutación a los insultadores, a los malcriados y a los patanes no les paramos bola. Saludamos también desde este momento el comentario sin rodeos que lo transmitimos por mis cuentas personales. Buenos días a mi gente de Instagram. A ver si me reportan cómo se está escuchando, porque ya tengo micrófono para la transmisión de Instagram. Mi cuenta personal, Fabricio-Vela. Gracias, ¿cómo le va? Marco Sánchez dice, mañana fría, seguimos con eventos directivos y fugas en Quito. Lo de ayer, una monstruosidad, ¿ah? En el Hospital Pablo Arturo Suárez. Pablo Bolaños, un grato saludo desde la blanca ciudad de Barra. ¿Cómo le va, Pablo? Bienvenido, buen día, muchas gracias. Mi doctor Pedro Cornejo. ¿Cómo le va, mi doctor? Bienvenido, buenos días. Javier Roma se escucha bien, muchas gracias, al 100% me dice Marco también. Un abrazo para ustedes y también a mi gente de TikTok, saludos cordiales a mis tiktokeros. Mi cuenta personal Fabricio Vela B, desde Ambato me saluda, muchas gracias. Ramiro Sebastián desde mi tierra, saludos cordiales a mi querida tierra, a mi Ambato querido, muchas gracias. Muy bien, ok. Vamos a entrar en materia, saludos también para Irene Cajas, que está en sintonía. Yomar Ponce Vélez, como cada mañana, conectada junto en nuestro espacio. Ok, entremos en materia, ¿qué les parece? Ayer, para quienes siguen habitualmente este noticiero, les invito a hacer un ejercicio de memoria. Ayer conversamos aquí con un jurista, con el doctor Gustavo Chiriboga, explorando los diferentes escenarios de la situación jurídica de la vicepresidenta de la República, jurídica y política de la vicepresidenta de la República. Y uno de los escenarios era la parte judicial. Y casi como en un ejercicio de clarividencia, el doctor Chiriboga mencionó el tema judicial, que ya lo había publicado hace 4 días Diario El Universo, en un reporte que decía, escenarios que analiza el gobierno para evitar que Verónica Abad reemplace a Daniel Noboa en la presidencia. Entonces, se hablaba de 4 escenarios: querella electoral, proceso penal, juicio político y renuncia. Vamos a desmenuzar cada uno de estos, pero empecemos por el proceso penal. Decía la nota de hace 4 días del Universo, hace 4 días. Desde el pasado 21 de marzo, la Fiscalía investiga al hijo de la segunda mandataria, Francisco Sebastián Barreiro Abad, por supuesta oferta de realizar tráfico de influencias. Entiendo que el tipo penal se llama tentativa de tráfico de influencias. Es lo que se conoce como caso Nene. Me parece una ridiculez que se llame el caso así, por si acaso. Le pusieron caso Nene. Que se inició por la denuncia de un ex colaborador de Abad respecto de que se le habría solicitado dinero a cambio de un cargo en la vicepresidencia de la República. Francisco Sebastián Barreiro Abad fue detenido en un operativo en Cuenca y luego de formulársele cargos en Quito, se lo trasladó a la cárcel de máxima seguridad en La Roca, en Guayaquil. Recuerden ustedes que nosotros hablamos de este tema. Aquí en este espacio siempre estableceremos que se investigue todo lo que se tenga que investigar, con base en el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a la defensa. Son principios que aquí defendemos a ultranza. Defendemos principios, no personas. Y pedimos que se investiguen delitos, no que se persigan personas, que no es lo mismo. Pero siempre, en lo personal, me pareció una exageración que este señor, tomando en cuenta el delito por el cual estaba siendo investigado, lo trasladen a La Roca. Bueno. Luego de consignar una fianza de $20,000, salió en libertad. Recuerden ustedes que pagó la fianza, pues se demoraron 3 semanas en acceder a la libertad del señor Barreiro para que se defienda en libertad.
Mientras espera que se cierre la instrucción fiscal en este mes y se lo llame audiencia de evaluación en preparatoria de juicio. En el marco de las indagaciones, decía El Universo hace 4 días, la Fiscalía llamó a Abad a rendir versión. Inicialmente se la citó para el 28 de mayo, pero ella no compareció. Y luego para el 3 de junio, en que sí se conectó vía telemática desde Israel. En esta última diligencia, ella se acogió al silencio porque el fiscal del caso, Carlos Alarcón, no aclaró si ella comparecía en calidad de testigo o sospechosa. Y decía la nota de hace 4 días, 7 de junio. Hasta el momento la mandataria no ha sido vinculada al proceso. Bueno, resulta que este escenario, que sí estaba dentro del radar, está cambiando porque sorpresivamente ayer, el fiscal que lleva adelante este proceso, el fiscal Carlos Alarcón, dice que se han encontrado con elementos por los cuales se presume la participación en el presunto delito de la señora vicepresidenta de la República y al gozar de fuero de corte nacional, debe inhibirse el fiscal. ¿Y saben quién pasa a liderar las investigaciones? La señora fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar Méndez. Recapitulemos lo que dijo el fiscal Alarcón el día de ayer. Pónganle, por favor, Roberto Carlos y Diego, tengan la bondad. El 22 de marzo de 2024, la Fiscalía General del Estado inició un proceso penal contra el ciudadano Francisco Sebastián B.A. por su presunta participación en el delito de oferta de realizar tráfico de influencias en la vicepresidencia de la República. Sobre la base de los elementos de convicción presentados, la jueza especializada en corrupción y crimen organizado, que conoció la causa, ordenó su prisión preventiva. Durante la etapa de instrucción fiscal, se han practicado varias diligencias, entre las que se incluyen la ampliación de la versión del denunciante y documentación relacionada a su contratación por disposición directa de la señora vicepresidenta de la República, así como información telefónica a través de las cuales se determinó la presunta participación de la señora Verónica A. en esta causa. Dado que la segunda mandataria está sujeta a fuero de corte nacional, conforme a lo dispuesto en el artículo 184, numeral 3 de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 192 del Código Orgánico de la Función Judicial, en mi calidad de agente fiscal procederé a inhibirme de seguir en conocimiento del expediente y a desplazarlo a la unidad de fuero de corte nacional de la Fiscalía General del Estado a fin de que continúe con el debido proceso. Ok, aquí cambia la cosa, ¿ya? Y es inevitable, por supuesto, que se investigue lo que se tenga que investigar. Si hay un delito, que se sancione con el máximo rigor de la ley como corresponde. Si efectivamente se comprueba que el hijo de la vicepresidenta de la República pretendió cobrar un billete para poner en un cargo a una persona, si hay pruebas para aquello, si hay evidencias para aquello, si las evidencias son contundentes, que se sancione como corresponde. Si la señora vicepresidenta de la República está vinculada al presunto delito, ella tenía conocimiento, ella ordenó, ella dispuso, ella colitó, como sea, que se le investigue y que se la sancione como corresponde. Para eso están las investigaciones. A mí no me van a escuchar jamás decir que fulano, sultano, mengano, merecego son culpables e inocentes. Para eso está la fiscalía, para eso están los investigadores, para eso están las autoridades. Yo les digo una cosa, porque en este país, lamentablemente, los tiempos judiciales se adaptan a los tiempos políticos. Justo en medio de la polémica de la vicepresidenta aparece esto, justo. Esto sí voy a comentar, porque es inevitable hacer la comparación, porque en algún momento yo tuve la oportunidad de conversar en 2021, si la memoria no me es infiel, con Cristian Zurita, que en ese tiempo todavía no se había vinculado como activista político. Cristian se vincula como activista político el año anterior, cuando reemplaza al asesinado Fernando Villavicencio en la candidatura presidencial. Cristian ejercía el periodismo. Entonces, en algún momento, en una entrevista que tuve con él, hablamos sobre la situación del caso Sobornos y la velocidad con la cual se pretendía, obviamente, llevar adelante ese proceso. Y a mí no me han escuchado jamás, ni me van a escuchar jamás,
decir que el expresidente Correa, que el exvicepresidente Glass, que el exministra Duarte, que el exministro Solís, que el exministro Vinicio Alvarado y otras gentes que están metidas ahí son culpables e inocentes. A mí no me van a escuchar jamás decir eso. Pero sí me van a escuchar, como lo dije antes, lo digo hoy y lo seguiré diciendo mañana, que ese caso lo aceleraron para que los tiempos judiciales vayan de la mano con los tiempos político-electorales. Y por supuesto que la sentencia penal condenatoria del caso de sobornos quede ejecutoriada para que el expresidente Correa no pueda ser candidato. Voy a hacer un ejercicio de memoria nomás de este detalle que estoy diciendo. Entonces Cristian me decía eso y Cristian reconocía en esa entrevista, que la recuerdo claramente, reconocía que los tiempos políticos había que ajustarlos a los tiempos judiciales. Y es inevitable trasladar ese ejemplo al día de hoy. Porque a mí no me van a escuchar jamás criticar la necesidad de que el país sepa la verdad y criticar la necesidad de que las investigaciones lleguen hasta el final. Nunca me van a escuchar criticar aquello. Pero sí me van a escuchar, como lo hice antes y lo hago hoy y lo voy a hacer mañana y siempre, criticar la conveniencia política para llevar adelante investigaciones sobre determinados actores políticos, aprovechando ciertas coyunturas. Ergo, es inevitable asociar lo uno con lo otro, porque en medio de toda esta tormenta política asociada a la tirante relación del presidente con su vicepresidenta de la República, claramente aparece este caso judicial que podría inhabilitar a Verónica Abad para seguir ejerciendo la vicepresidencia de la República y por ende a ella no le correspondería asumir el poder en el momento que el presidente de la República acceda a la licencia obligatoria, como dice el Código de la Democracia, ahí no hay dónde perderse, para poder hacer campaña electoral, porque no existe la figura del candidato presidente desde el año 2020 cuando se incorporaron reformas al Código de la Democracia. Es obligatoria la licencia. Cualquier otra interpretación, esto de ir donde el procurador o tratar de estirar la norma a conveniencia, a mí me parece completamente cuestionable. Aquí no se precisa ser abogado para leer lo que dice la Constitución y para leer lo que dice el artículo 93 del Código de la Democracia. Señor presidente de la República, si decide correr para la reelección, el momento que empiece la campaña tiene que acogerse a una licencia sin sueldo obligatoria y el poder tiene que ser encargado a la segunda mandataria de la República. Por ahí no hay pierde. Que por otra parte, como lo dije el viernes, la señora Abad políticamente ha hecho declaraciones muy cuestionables, demagógicas, conspirativas, populistas, es otra cosa, que también lo he cuestionado en este espacio. Y así como he cuestionado eso, cuestiono lo de ahora. Qué conveniente que justo en este momento, en medio de la polémica, vinculen a la señora Abad o pretendan la vinculación de la señora Abad en un proceso de carácter judicial con el objetivo de inhabilitarla. Porque puede ocurrirle a Verónica Abad lo mismo que le pasó a Jorge Glass. Exactamente lo mismo. En el caso de Jorge Glass, por ejemplo, siendo vicepresidente de la República, fue detenido por el caso Sobornos. Y la sentencia, el hecho de la detención no significa que pierde la vicepresidencia de la República. Jorge Glass pierde la vicepresidencia de la República por ausencia del cargo durante más de 90 días. Porque hay unas normas en la legislación ecuatoriana, me parece que en la ley del servicio público, que establece un tiempo máximo de ausencia temporal. Y superado ese tiempo máximo se transforma en ausencia definitiva. A Glass lo sentenciaron en primera instancia en diciembre del 2017. Pero la sentencia de primera instancia no estaba ejecutoriada. La sentencia se ejecutaría en septiembre, si mal no recuerdo, del año 2021. La sentencia del caso Sobornos. Ah, no, por el caso de Brecht lo detuvieron a Glass, perdón, por el caso de Brecht. Luego fue el caso Sobornos, para no cometer la imprecisión, en 2017. Le sentencian en diciembre del 2017 por el caso de Brecht en primera instancia, pero no estaba ejecutoriada. Eso no significaba que perdía el cargo. Pero para enero del 2018 ya había superado el tiempo máximo de ausencia temporal y por ende se configuró la causal de abandono del cargo. Y Glass perdió la vicepresidencia y el presidente Moreno envía a la terna a la Asamblea Nacional. Y allí fue donde la Asamblea eligió a María Alejandra Vicuña, que había sido ministra de la Vivienda del presidente Moreno, como vicepresidenta de la República. Algo parecido, guardando las distancias, podría pasar con Abad. Si mañana o pasado la vinculan a un proceso judicial y le dictan prisión.
¿Me explico? O sea, yo por ahí veo que podría ocurrir el tema. Ahora, buena reflexión acá de mi doctora. Le envío un abrazo. Imagínense que Verónica Abad resulte embarazar. Me pregunto si la fiscal y la Asamblea Nacional procederían como lo hicieron con la fiscal. Buena pregunta, ¿no? Ahora, vamos a la parte de lo que podría ocurrir. Porque si la apuesta es inhabilitar judicialmente o inhabilitar a Verónica Abad por la vía judicial, el camino no es sencillo. Porque una vez que el fiscal que acabamos de escuchar se inhibe de seguir conociendo el caso, pasa a la unidad de fuero de la Corte Nacional de Justicia y por ende, quien liderará la investigación es la señora fiscal general del Estado, ¿ya? Necesariamente el juez de la Corte Nacional de Justicia tendrá que pedirle autorización a la Asamblea Nacional. Póngame la primera norma, por favor, artículo 120, numeral 10 de la Constitución. Aquí hablamos con las normas para tratar de sustentar el comentario que generamos cada mañana con nuestra audiencia. Lo que está señalado para mi gente que me sigue en Facebook y en YouTube, tanto a mis seguidores en Instagram como en TikTok y la gente, los oyentes de la radio, les voy relatando. En pantalla, el artículo 120, que dice, la Asamblea Nacional tendrá las siguientes atribuciones y deberes, además de los que determine la ley, y vamos al numeral 10. Autorizar con la votación de las 2/3 partes de sus integrantes el enjuiciamiento penal de la presidenta o presidente o de la vicepresidenta o vicepresidente de la República, cuando la autoridad competente lo solicite. O sea, si no hay autorización de la Asamblea, la Corte Nacional de Justicia no puede vincular a la vicepresidenta de la República en un procesamiento judicial. Gracias, Roberto Carlos. ¿Saben cuántos votos implican las 2/3 partes de la Asamblea Nacional? 92. Y yo no encuentro esos 92 votos. Por supuesto, en política dicen, en la política ecuatoriana dicen que se puede tostar granizo. ¿Cómo se llama el programa que lleva adelante mi doctora Jimena Ron, mi doctora Ana Changuín y mi doctora Anabel Guerrero? Tostando granizo. Bueno, aquí se tuesta granizo. Pero al día de hoy yo no veo esos 92 votos. Solamente quita los 48 de Revolución Ciudadana, que no veo manera que Revolución Ciudadana respalde el enjuiciamiento penal de la vicepresidenta. No veo forma. No encuentro forma. Si esos 48 votos se mantienen cohesionados, quedan 89. Les falta 3. Quedan 89. Quitando los 48 de Revolución Ciudadana. O sea, sin Revolución Ciudadana es imposible que completen 92. A no ser que el bloque se rompa. ¿Ya? Imaginándonos que todo el resto de la Asamblea vota a favor del enjuiciamiento penal de la señora vicepresidenta de la República. Imaginándonos eso, ¿no? Pero súmele Construye. No me imagino a Construye votando a favor del enjuiciamiento penal de la señora vicepresidenta de la República por la relación rota que esta organización política, que todavía no ha sido eliminada definitivamente por el Tribunal Contencioso Electoral, mantiene con el gobierno. De hecho, los voceros de Construye le han responsabilizado directamente al presidente de la República de que es el autor intelectual de la intención de que se elimine a Construye del registro electoral. Tampoco me imagino a los socialcristianos, que de 18 se quedaron con 16 y ahora supuestamente van a ser 20. Más adelante estará Sofía Sánchez, a quien le vamos a preguntar si se pasa o no se pasa a las filas del Partido Social Cristiano en la Asamblea Nacional. Pero no me imagino tampoco a los socialcristianos votando por esa tesis. No me imagino a los 5 votos de Pachacutic. No me imagino. Insisto, el equivocado puedo ser yo. Aquí en la política ecuatoriana es imposible hacer un ejercicio de clarividencia, que la política ecuatoriana es súper cambiante. Y de pronto los opositores o los enemigos de un día resulta que son ñaños del alma y andan de brazo cogido, dependiendo de los intereses, ¿no? Pero al día de hoy yo lo encuentro. Pero por supuesto, ¿quién quita, no? Que se salve Construye, que pase algo con los socialcristianos, que se parte el bloque de Revolución Ciudadana. La política ecuatoriana es así. Pero al día de hoy yo no veo manera. No veo forma. ¿Ya? Y aquí hay una buena pregunta que hace el Dani Montalvo. Le envío un abrazo. Noboa tiene monedas de cambio. Desde el punto de vista político, ¿no?
Porque la política además es el arte de la negociación. ¿Tendrá el presidente de la República monedas de cambio para, digamos, acordar con varios sectores políticos y lograr el objetivo de que la vicepresidenta sea vinculada? Bueno, esto, como digo, es política. Y aquí en el Ecuador es un clásico el tostar granizo. Si le preguntan a este periodista el día de hoy, yo no encuentro los votos. No los veo por ningún lado. ¿Ya? Pero si no hay los votos para procesar penalmente, para autorizar el procesamiento penal, por si acaso el término no es levantar inmunidad, por si acaso, no existe levantamiento de la inmunidad, se llama autorización para enjuiciar penalmente. La vicepresidenta lo que tiene es fuero de Corte Nacional y la norma dice que la Asamblea tiene que autorizar su enjuiciamiento penal. Pero vamos a imaginarnos que no se autorice el enjuiciamiento penal de la señora vicepresidenta de la República. ¿Saben qué podría ocurrir? Que a alguien se le ocurra, aprovechando este anuncio del fiscal, de inhibirse porque ha encontrado elementos que vinculen a la señora vicepresidenta de la República, alguien podría plantear el juicio político a la vicepresidenta. ¿En serio? Esa podría ser otra opción. Póngame la siguiente gráfica, por favor. Tenga la bondad. Revisemos el artículo 129, que con ustedes hasta la saciedad lo revisamos a propósito del juicio político al entonces presidente Guillermo Lasso Mendoza el año anterior. Control de la acción de gobierno. La Asamblea Nacional podrá proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente y de la vicepresidenta o vicepresidente de la República a solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos. Por delitos contra la seguridad del Estado. 1. 2, y eso lo he resaltado, por delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. 3. Por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro, homicidio por razones políticas o de conciencia. Y aquí viene la otra parte interesante. Para iniciar el juicio político, se requerirá el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional, pero no será necesario el enjuiciamiento penal previo. Acuérdense ustedes que Guillermo Lasso no tiene juicio penal, pero lo llevaron a juicio político por una causal que tranquilamente pudo haber sido procesada por la Administración de Justicia. ¿Ya? Para empezar, en la primera parte dice a solicitud de al menos una tercera parte de los miembros de la Asamblea. Esas son 46 firmas. El gobierno de entrada tiene 34. Le faltan 12 firmas. Yo no tengo dudas que puedan conseguir 12 firmas. Tienes 34, te faltan 12 para hacer el trámite. Alguien puede, gracias don Robert, alguien puede invocar alguno de estos delitos contra la administración pública, más allá de que el procesamiento judicial de la vicepresidenta, o sea, por esa causal, la vicepresidenta no puede ser llevada a juicio político, porque no existe en la Constitución tentativa de tráfico de influencias. El tráfico de influencias no es una causal de juicio político. Pero alguien podría tranquilamente presentarle una denuncia a la vicepresidenta por alguno de estos 4 delitos que tiene la Constitución contra la administración pública. Concusión, cohecho, peculado, enriquecimiento ilícito, como lo hicieron con Lasso. Va a la Corte Constitucional y habrá que ver cómo se pronuncia la Corte Constitucional. No se necesita enjuiciamiento penal previo. ¿Me explico? Para mí esa es la otra alternativa que podrían intentar hacer. Y los tiempos sí dan, pues. Ya pasó con el juicio político al presidente Lasso. El caso Gran Padrino se develó en enero. Conformaron la comisión del Gran Padrino en febrero. El juicio político a Lasso fue en mayo. Los tiempos dan. Tranquilamente dan. Si es que finalmente ese es el otro plan que tiene la Asamblea Nacional. El tema es que se la quieren sacar de encima a la vicepresidenta. Y aquí tenemos, si no funciona la otra opción, ¿quién quita que busquen la otra? Para mí no sería nada raro. Absolutamente nada raro. Mi doctor Héctor Muñoz, que le envió un abrazo, me dice, el artículo 146 de la Constitución, hablando de la temporalidad, establece la temporalidad por la ausencia, o establece el tiempo de ausencia temporal, 3 meses. Esto es para el presidente. Sin embargo, el 150 se refiere al vicepresidente, dice que se aplica lo del 146. Es decir, los 3 meses de ausencia temporal, por eso pasó lo que ocurrió con Jorge Glass. Y gracias, doctor.
Yo tenía claro y había mencionado la ley orgánica del servicio público, pero esto está en la Constitución y habla de la ausencia temporal de hasta 3 meses, luego de lo cual se transforma en ausencia definitiva. Gracias por ese aporte, doctor Héctor Muñoz, en torno a este tema. Entonces, ahí yo veo el otro escenario, que también citaba El Universo. Hablaba de la renuncia. Bueno, Verónica Abad no va a renunciar. No va a renunciar. No veo posibilidad de que renuncie la vicepresidenta. O sea, no veo por dónde. No veo por dónde. O sea, ella ha hecho declaraciones, ella ha confrontado abiertamente, ella ha dicho que no va a renunciar. Dudo mucho que la señora vicepresidenta de la República tenga en su cabeza la posibilidad o contemple en su cabeza la posibilidad de la renuncia. Y el último escenario que planteaba El Universo es el de la querella electoral. A propósito de la denuncia presentada por el consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Juan Esteban Guarderas. ¿Saben qué debería pasar con esa denuncia? Esa denuncia deberían cogerla y tirarla al tacho de la basura. Porque esa denuncia ha quedado deslegitimada y, por supuesto, el señor consejero Guarderas, en lugar de reconocer las cosas, automáticamente dice que el abogado se le ha virado. Que el abogado se le ha virado, que el abogado seducido por el correísmo, que le metieron otra vez al correísmo, no sé qué tiene que ver el abogado con el correísmo. O sea, por lo menos seamos serios. O sea, si dice que tiene que ver algo el correísmo o cualquier otra organización política, presente pues la evidencia. Ya me han de decir hoy que defiendo al correísmo. No se trata de eso. Se trata de tener un poquito de sindéresis, de lógica y de sentido común. Pero la vieja confiable es esa. El abogado resulta que dice que le falsificaron la firma y el señor se hace loco. El señor se hace loco. Simplemente dice, yo no fui, fue TT, que no sé qué, que el abogado se le ha virado. Para mí, esa querella electoral, vea, directo al tacho de la basura de la historia, como decía Lazo. Esa denuncia, mándela al tacho de la basura, porque además, desde el principio que este espacio dijimos que era un desaguisado esa denuncia. Esa denuncia era una denuncia que no tenía pies ni cabeza. Y era una denuncia claramente direccionada, que le adornaban poniendo otros 2 actores políticos ahí, pero no tiene sentido pretender sancionar a la vicepresidenta por una supuesta infracción electoral de 2 campañas electorales anteriores que no tienen nada que ver con su condición de vicepresidenta. Porque tiene que ver esa denuncia con una supuesta infracción electoral cuando fue candidata a la alcaldía de Cuenca, hace 16 meses. ¿Me explico? Pero incluso hasta eso se puede discutir. Lo que no se puede discutir es que hay una denuncia de falsificación de firma. En serio. Y con una denuncia así, de falsificación de firma, pretenden impulsar otra denuncia en el Tribunal Contencioso Electoral. Seamos serios. En serio. Así que este es el escenario y me tomo el tiempo, querida audiencia, para explicarles un poquito cómo están las cosas. Siempre cuestionaré las conveniencias políticas y cómo estiran los tiempos y las normas a conveniencia. Así nomás. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.